¿Alguna vez te has preguntado si el hecho de vivir solo como hombre, sin esposa, es parte del plan de Dios o simplemente una consecuencia del mundo moderno? La Biblia nos ofrece una clave poderosa. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Estas palabras, pronunciadas por Dios en el principio de la creación, no solo hablan de compañía, sino de propósito, diseño y misión compartida. Sin embargo, ¿significa esto que todo hombre está destinado al matrimonio? Hoy exploraremos el significado espiritual de la soledad masculina, revelando si puede ser parte de un llamado divino o si indica una desconexión del propósito de Dios. Te mostraremos cómo discernir si tu vida en solitario está alineada con la voluntad celestial o si hay pasos que debes dar para avanzar hacia tu plenitud. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, la soledad ha sido una estación espiritual profunda, misteriosa y muchas veces malinterpretada. Cuando un hombre vive solo sin esposa, la mayoría de las personas a su alrededor tiende a preguntarse qué ha salido mal. Algunos lo miran con lástima, otros con juicio y otros simplemente con confusión. Sin embargo, muy pocos se detienen a contemplar que esa soledad, en lugar de ser un error o una carencia, puede ser parte de un diseño divino. No todos los desiertos son castigos. Algunos son aulas de formación donde Dios moldea lo que luego usará con poder. La Biblia está llena de hombres que pasaron por largos periodos de aislamiento antes de ver cumplido el propósito que Dios tenía para ellos. Y en ese aislamiento, en ese aparente vacío, ocurrió lo más importante. Dios trabajó en lo profundo de su ser, porque para que un hombre sea verdaderamente útil en el reino, primero debe ser transformado desde adentro. Moisés, por ejemplo, fue criado en el palacio de Faraón, rodeado de lujos, comodidades y prestigio. Pero Dios no lo llamó mientras estaba en Egipto. Fue en el desierto de Madián, solo pastoreando ovejas durante 40 años, donde Dios le habló por medio de la zarza ardiente. 40 años de silencio, de anonimato, de aislamiento. ¿Y para qué? Para formar un carácter obediente, quebrantar el orgullo egipcio que aún vivía en su interior y enseñarle a escuchar una voz que no se grita sino que se susurra. Éxodo 3 nos presenta ese momento clave donde el aislamiento se convierte en encuentro y donde el silencio se transforma en llamado. Este patrón no es casual, es divino. Elías también conoció la soledad como herramienta de Dios. Después de profetizar una sequía, fue enviado al arroyo de Querit, apartado de todos. Allí, Dios lo alimentó mediante cuervos. No había audiencia, no había aplausos, no había reconocimiento, solo un profeta y su Dios. Y fue precisamente en ese lugar, en esa etapa de silencio, donde Elías aprendió a depender de Dios de una forma total, sin distracciones, sin interferencias humanas. En 1 Reyes 17, 5, 6 leemos: y Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, y habitó junto al arroyo de Querit, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Este pasaje no solo nos muestra un milagro, sino un principio. Antes de usar a un hombre para hablar a las multitudes, Dios lo lleva a escucharlo en soledad. Jesús mismo no comenzó su ministerio público sin antes haber pasado 40 días solo en el desierto. Aunque era el Hijo de Dios, aunque no tenía pecado, necesitaba ese tiempo de separación para confirmar su identidad, resistir la tentación y preparar su espíritu para la misión que lo aguardaba. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este versículo es clave porque no fue el enemigo quien lo llevó al desierto, fue el Espíritu. Es decir, fue parte del plan de Dios. Y si Jesús, siendo perfecto, necesitó ese tiempo apartado, ¿cuánto más nosotros? Por eso, si hoy eres un hombre que vive solo, sin esposa, es esencial que no caigas en la trampa de creer que estás incompleto o que tu vida está en pausa. Hay momentos en los que Dios nos aparta, no para castigarnos, sino para prepararnos. Hay estaciones donde el ruido de la vida debe cesar para que podamos escuchar con claridad la dirección divina. La soledad
cuando es vivida en obediencia y búsqueda, no es una maldición, es un altar. Muchos hombres no entienden esto y se desesperan. Buscan pareja como si fuera la solución a sus vacíos. Corren de una relación a otra, convencidos de que el amor humano sanará lo que solo Dios puede restaurar. Pero el corazón del hombre no encuentra su equilibrio cuando se une a alguien más, sino cuando se rinde completamente al Señor. Es en esa entrega total, en esa intimidad profunda con Dios, donde nace el verdadero propósito. El rey David escribió en el Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Por qué alguien como David, rodeado de poder, familia y soldados, anhelaba estar solo con Dios? Porque entendía que sin esa conexión, todo lo demás perdía sentido. Lo que muchos hombres no saben es que hay bendiciones que Dios no entrega hasta que nuestro corazón ha sido tratado. No porque Dios sea cruel, sino porque ama tanto que no quiere que el regalo termine destruyendo al receptor. Hay hombres que anhelan esposa, pero aún no han sido formados para ser esposos. Quieren ser líderes de familia, pero no han aprendido a ser siervos de Dios. La soledad no es el castigo por no tener pareja, es el taller donde se forja el carácter de un futuro esposo, padre y guía espiritual. Romanos 5:3-4 declara: nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La prueba de la soledad, cuando es abrazada con fe, produce esperanza, porque revela que no estamos abandonados, sino moldeados. Y es que el enemigo ha hecho un trabajo muy eficaz en distorsionar el significado de la soledad. La ha hecho ver como un defecto, como un castigo, como un fracaso personal, pero Dios tiene otra perspectiva. La soledad es el contexto ideal para tratar lo que no se ve, para sanar heridas que han sido ocultadas bajo capas de actividad, ruido y compañía superficial. Hay hombres que nunca se han detenido a mirar dentro de sí, porque siempre han estado acompañados de alguien más. Pero cuando llega la soledad, no hay más excusas. Es ahí donde Dios confronta, revela y transforma. Considera el ejemplo del apóstol Pablo. Aunque no sabemos con certeza si fue casado o no, lo que sí es evidente es que vivió gran parte de su ministerio en una entrega total a Dios, sin una compañera a su lado. En 1 Corintios 7:8, Pablo dice: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pablo no promovía la soledad como un estado superior, sino como una oportunidad para una dedicación más plena a la obra de Dios. En su caso, el estar solo no fue una carencia, sino una ventaja para cumplir su llamado. Cuando entendemos esto, todo cambia. El hombre que vive solo sin esposa no debe verse como incompleto, sino como alguien que está en una etapa específica del plan de Dios. El problema no es estar solo. El problema es no saber por qué estás solo. Si tu soledad es el resultado de obedecer a Dios, entonces estás exactamente donde debes estar. Pero si tu soledad es fruto del orgullo, del temor o de decisiones erradas, entonces es momento de buscar dirección. Y eso solo se logra en intimidad con el Señor. A lo largo de los años he conocido a muchos hombres que estaban frustrados por no haber encontrado esposa. Se sentían pasados por alto, olvidados, incluso maldecidos. Pero cuando empezaron a ver su tiempo de soledad como una temporada divina, todo cambió. Comenzaron a invertir en su relación con Dios, a sanar heridas de la infancia, a aprender a manejar sus emociones, a trabajar en su propósito. Y con el tiempo, muchos de ellos encontraron compañeras que no solo les gustaban, sino que estaban alineadas con el llamado que Dios les había revelado en el secreto. Porque cuando un hombre se encuentra con Dios, encuentra también su verdadera identidad. Y cuando un hombre sabe quién es, no se une a cualquiera, sino a quien ha sido destinada por el cielo para caminar a su lado. Pero esto solo es posible si primero permites que Dios te transforme en soledad. Porque lo que no sanas solo, terminarás multiplicándolo en pareja. Y lo que no enfrentas en lo secreto, terminará destruyéndote en público.
Por eso, si hoy estás solo, sin esposa, no mires este tiempo con desesperación. Míralo con fe. Míralo como una cita divina donde Dios quiere hablarte, moldearte y revelarte tu propósito. Recuerda lo que dice Isaías 30:15. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La salvación no viene del movimiento, sino del reposo en Él. Y la fortaleza no nace de la actividad constante, sino de la quietud confiada que permite que Dios haga lo que tiene que hacer. La sociedad te dirá que necesitas una pareja para estar completo, pero la palabra de Dios te dice que necesitas a Cristo para estar lleno. No busques afuera lo que solo puedes encontrar adentro. No corras a los brazos de una mujer para evitar enfrentarte a tu verdad. Corre a los brazos del Padre, porque solo Él puede mostrarte quién eres realmente. Y cuando eso suceda, estarás listo para recibir, si es su voluntad, a quien caminará a tu lado en propósito, no en necesidad. Así como Dios no entregó a Eva hasta que Adán estuvo completo en su identidad, en su tarea y en su comunión con el Creador, así tampoco entregará a una esposa a un hombre que aún no ha descubierto su diseño. En Génesis 2:18-22 vemos este principio. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, pero no entregó a Eva de inmediato. Primero puso a Adán a dormir, luego formó a la mujer y solo entonces la presentó. ¿Por qué ese orden? Porque Dios no entrega bendiciones mientras el hombre está despierto intentando controlar todo. Él entrega cuando encuentra un corazón rendido, en reposo, listo para recibir. Tu soledad tiene un propósito. No es tiempo perdido, es tiempo consagrado. Permite que Dios complete la obra que comenzó en ti. Él no falla, Él no improvisa. Si hoy estás solo pero estás en sus manos, estás exactamente donde debes estar. No corras, no huyas, no trates de llenar el silencio con ruido. Quédate, escucha, ora, permite que Dios te hable. Porque puede que este tiempo de soledad no sea el final, sino el comienzo de la mayor temporada de tu vida. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios transforme tu soledad en propósito? Porque cuando lo haces, descubres que nunca estuviste realmente solo. Dios siempre ha estado ahí, esperando que estés listo para escuchar. Hay ocasiones en las que un hombre permanece solo, no porque así lo haya determinado Dios, sino porque ha decidido caminar fuera del diseño divino, aferrándose a su propio entendimiento y no a la voz del Creador. Es importante comprender que no toda soledad masculina es resultado de un proceso espiritual conducido por el Espíritu. A veces, esa soledad es el eco de decisiones que se tomaron sin dirección, sin oración, sin discernimiento. El libro de Proverbios nos ofrece una advertencia clara. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Esto nos lleva a una verdad profunda. El hecho de estar solo puede, en ciertos casos, ser una consecuencia directa de haber ignorado el llamado de Dios o de haberse aferrado a una vida diseñada según la voluntad propia y no según el plan divino. Cuando un hombre decide vivir según sus propias reglas, sin someter su corazón a la guía del Señor, comienza a construir su vida sobre arena. Puede parecer que todo va bien durante un tiempo, pero eventualmente el vacío se manifiesta. No se trata simplemente de la ausencia de una esposa, sino de la ausencia de propósito. Porque cuando un hombre camina fuera del diseño de Dios, no solo se pierde en lo emocional, sino también en lo espiritual. Génesis 2:18 nos recuerda que Dios fue quien dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Esta declaración no fue producto del deseo del hombre, sino de la observación del Creador. Dios estableció la necesidad de una ayuda idónea desde el principio, no como una muleta emocional, sino como parte esencial del propósito del hombre. Por eso, cuando esa ayuda no está, es necesario preguntarse: ¿me falta porque aún no es el tiempo de Dios o porque yo mismo he cerrado la puerta? El corazón humano tiende a justificarse, a racionalizar las decisiones que ha tomado, incluso aquellas que lo alejan del plan de Dios. Muchos hombres dicen
que prefieren estar solos, que están bien sin una esposa, que no necesitan a nadie. Pero detrás de esas palabras, a menudo se esconde el miedo, la amargura o el orgullo. Jeremías 17:9 declara: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? No es extraño que, cuando el hombre se deja guiar por sus emociones, sin someterlas a la palabra, termine perdiéndose incluso creyendo que avanza. Por eso es necesario hacer una pausa y evaluar si la soledad actual es el resultado de un entrenamiento divino o de una resistencia prolongada al llamado del cielo. Cuando Dios llama, lo hace con amor, pero también con claridad. El llamado no siempre es fácil de aceptar, porque implica renuncia, implica obediencia, implica someter la propia voluntad a la voluntad superior. Muchos hombres han recibido una dirección clara de Dios: sanar antes de unirse a alguien, dejar relaciones que no glorifican su nombre, esperar el tiempo correcto, prepararse en el carácter. Pero no todos obedecen. Algunos deciden ignorar esa voz y seguir sus propios impulsos. El resultado no es la paz, sino el desorden. Y donde hay desorden, no puede haber bendición. En 1 Samuel 15:23, el profeta le dice a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Este pasaje revela que resistirse al plan de Dios no es simplemente una mala decisión, es rebelión espiritual. Dios no entrega promesas a quienes viven en desobediencia persistente. Su fidelidad es incuestionable, pero su santidad también lo es. No es compatible la espera por una esposa según Dios con una vida construida fuera de su voluntad. Muchos hombres oran por una compañera, pero mantienen hábitos, pensamientos y caminos que desagradan a Dios. Quieren la bendición sin pasar por la transformación. Pero Dios no da lo que puede convertirse en un ídolo. No entrega una esposa a un corazón que aún no ha aprendido a ponerlo a Él en primer lugar. Mateo 6:33 lo declara con firmeza: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando el reino es desplazado, también lo es el cumplimiento. La obstinación en seguir un plan personal es uno de los mayores impedimentos para el cumplimiento del propósito matrimonial. A veces, el hombre se aferra a su idea de qué tipo de mujer quiere, de cuándo debe llegar, de cómo debe ser la relación, y en ese afán por controlar el resultado, se cierra a lo que Dios quiere entregar. Otras veces, el apego no está en el deseo de controlar el futuro, sino en la negativa a dejar el pasado. Hay quienes siguen atados a relaciones pasadas, heridas no sanadas, imágenes idealizadas, que impiden ver con claridad lo nuevo que Dios quiere hacer. Isaías 43:18-19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Si el corazón sigue habitando en el ayer, nunca podrá recibir lo que Dios tiene preparado para el mañana. Otra razón por la cual muchos hombres viven solos es porque confunden independencia con autosuficiencia. Hay quienes creen que depender de alguien más es debilidad y prefieren una vida aislada antes que abrir su corazón y compartir su carga. Pero la autosuficiencia no es fuerza, es orgullo disfrazado. Dios creó al hombre con la capacidad de liderar, sí, pero también con la necesidad de compañía, de ayuda, de unidad. El diseño divino no fue la independencia absoluta, sino la interdependencia amorosa. Efesios 5:25 nos presenta un modelo claro. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este amor es sacrificial, relacional, profundamente conectado. No se puede vivir este tipo de amor desde la soledad voluntaria o desde la autosuficiencia emocional. Para amar como Cristo, el hombre debe primero rendirse como Cristo. La voluntad de Dios no siempre se manifiesta en caminos cómodos o evidentes. A veces, lo que parece lógico para el hombre es lo contrario de lo que Dios ha dispuesto. Es necesario desarrollar sensibilidad espiritual para discernir cuándo el plan propio está tomando el lugar del plan divino.
No basta con tener buenas intenciones, se necesita dirección del cielo. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos una instrucción fundamental. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El reconocimiento de Dios en cada decisión es lo que abre la puerta a un camino correcto. El error no está en desear una esposa, sino en buscarla con el corazón equivocado o en tiempos que no han sido santificados. Dios tiene un orden. Su plan no se basa en impulsos humanos, sino en procesos eternos. Cuando el hombre se salta ese orden, incluso con buenas intenciones, cosecha frustración. El libro de Ageo nos presenta una imagen clara de lo que ocurre cuando se antepone lo propio por encima de lo de Dios. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ageo 1:6. Este vacío no es resultado de la mala suerte, sino de una vida construida en desobediencia. El hombre puede estar solo, no porque Dios lo haya apartado, sino porque se ha apartado a sí mismo. Volver al diseño divino es posible, pero requiere humildad. La rendición no es una emoción, es una decisión diaria de dejar de lado la voluntad propia y abrazar el camino del cielo. En Lucas 15, el hijo pródigo no fue restaurado hasta que volvió en sí y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Lucas 15:18. Ese retorno fue el inicio de su restauración. De igual forma, el hombre que vive solo y ha identificado que esa soledad no es parte del propósito divino, sino consecuencia de su alejamiento, debe tomar la misma decisión: volver al Padre, reconocer su error, someter su vida nuevamente a la voluntad de Dios. Solo entonces podrá caminar hacia la restauración. Dios no llama al hombre a vivir en soledad como castigo, pero puede permitirla como resultado natural de decisiones tomadas fuera de su guía. El llamado hoy es a examinar el corazón con sinceridad, no desde la culpa, sino desde la verdad. El Espíritu Santo no acusa, convence, no condena, transforma. Pero esa transformación comienza con un acto de reconocimiento. En Salmo 139, 23, 24, David ora así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración es la llave para salir de una soledad sin propósito y entrar en una vida alineada con el diseño celestial. Muchos hombres han pasado años esperando una compañera sin haber primero esperado a Dios. Y cuando la espera se prolonga, el corazón se amarga, se enfría, se aleja. Pero Dios no quiere hombres amargados, quiere hombres maduros. No quiere corazones frustrados, quiere corazones rendidos. La espera por una esposa no debe convertirse en una obsesión, ni en un motivo de queja. Debe convertirse en una oportunidad para corregir el rumbo, para entregar lo que aún no ha sido entregado, para permitir que Dios reconstruya desde las bases. Cuando un hombre deja de aferrarse a su plan y comienza a abrazar el plan de Dios, la soledad se transforma. Deja de ser un agujero oscuro y se convierte en un espacio sagrado. El problema nunca ha sido estar solo. El verdadero problema es estar fuera de propósito. Y todo propósito que ignora la voz de Dios está destinado al desgaste. Hoy, ese patrón puede romperse. Hoy, el hombre que vive solo sin esposa puede elegir rendir su voluntad, dejar de aferrarse a sus propias ideas y permitir que Dios enderece sus pasos. Porque no hay mayor plenitud que caminar en el centro de la voluntad divina, aun si eso implica pasar por el fuego de la corrección. El fuego no consume al que se rinde, lo purifica, y después del fuego siempre viene la gloria. El deseo de formar una familia no es una idea humana, es un reflejo del corazón de Dios impreso en la creación misma. Desde el principio, el diseño divino contempló la unión entre el hombre y la mujer como parte fundamental del propósito humano. No fue Adán quien pidió una esposa, fue Dios quien vio
que no era bueno que el hombre estuviera solo. Esta verdad permanece vigente y se manifiesta en lo profundo del alma masculina, donde habita un anhelo que no puede ser saciado con logros personales, posesiones materiales o amistades superficiales. Ese anhelo responde a un diseño original que sigue vigente, pero también exige un nivel de preparación espiritual y emocional que muchos ignoran. Porque el matrimonio, lejos de ser una recompensa, es una asignación que requiere madurez, obediencia y sanidad interior. Cuando un hombre vive solo sin esposa y ese deseo de formar una familia arde en su interior, lo primero que debe preguntarse no es ¿cuándo llegará?, sino ¿estoy listo para recibirla según el estándar de Dios? No es suficiente con desear tener una esposa. Ese deseo, aunque legítimo, puede ser mal canalizado si no está gobernado por un corazón sometido al Espíritu. A menudo, el problema no radica en el deseo, sino en la condición del corazón que lo alberga. La palabra de Dios declara en Salmos 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo no implica que Dios concede todos los deseos simplemente porque existen, sino que transforma nuestros anhelos cuando aprendemos a deleitarnos en Él. Cuando un hombre se deleita en Dios, sus prioridades cambian, su enfoque se purifica y su deseo de formar una familia deja de ser una necesidad desesperada para convertirse en una extensión de su propósito eterno. Muchos hombres oran por una esposa sin antes haber pasado por el proceso de sanidad que Dios exige antes de entregar lo que considera sagrado. La institución del matrimonio no es una estructura social, es una expresión del pacto divino entre Cristo y su iglesia. Efesios 5:25 lo revela con claridad. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar con ese nivel de entrega requiere un corazón limpio, fortalecido y alineado con la voluntad de Dios. Un corazón contaminado por heridas del pasado, por patrones emocionales desordenados o por una visión distorsionada del amor, no puede sostener el peso de ese llamado. Por eso, antes de que Dios entregue una esposa, trabaja con el hombre, lo forma, lo quebranta, lo reconstruye, porque no quiere una unión que destruya, sino una que refleje su gloria. Hay quienes viven solos, orando cada día por una pareja, sin comprender que la espera no es un castigo, sino una invitación al proceso. Un proceso que implica revisar las raíces del corazón, identificar creencias erróneas, enfrentar traumas no resueltos y someter la propia voluntad al plan de Dios. Es común encontrar hombres que desean ser cabeza de hogar, pero que no han aprendido a ser siervos del Señor. Quieren liderar, pero no han aprendido a rendirse. Quieren proteger, pero aún no han sanado sus propias heridas. Quieren edificar, pero aún no han sido cimentados sobre la roca. Jesús dijo en Lucas 6:48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Ese tipo de edificación no se logra en la superficie. Requiere profundidad, constancia y obediencia. En el mundo espiritual, recibir una esposa es una encomienda. Es ser llamado a reflejar el amor incondicional, la paciencia, la justicia y la fidelidad de Cristo. Por eso, Dios no entrega esa responsabilidad a quien no está preparado para cargarla. No porque sea un Dios exigente, sino porque es un Padre que protege tanto al que entrega como al que recibe. Si un hombre no ha aprendido a gobernar sus emociones, no podrá cuidar el corazón de una mujer. Si no ha sido fiel en lo poco, no podrá ser confiable en lo mucho. Si no ha aprendido a amar a Dios por encima de todo, terminará idolatrando a su esposa o exigiendo de ella lo que solo Dios puede dar. Es por eso que muchos hombres permanecen solos, no porque Dios haya olvidado su clamor, sino porque está esperando ver en ellos el fruto de una obediencia que sostiene la promesa. En el libro de Génesis, antes de que Eva aparezca en escena, Dios le entrega a Adán una tarea específica: cuidar y labrar el huerto. Le da dominio, responsabilidad y propósito.
No fue creado para estar ocioso, sino para ser fructífero incluso en soledad. Esa responsabilidad precede a la relación. El orden es intencional, porque Dios no forma matrimonios para llenar vacíos, sino para potenciar propósitos. Un hombre que aún no ha identificado su propósito, que no ha asumido su llamado ni desarrollado su potencial, no está listo para ser esposo. Porque el matrimonio no es un refugio del aburrimiento ni una solución a la inseguridad, es una misión. Y cada misión requiere entrenamiento, visión y carácter. El error de muchos hombres es querer recibir sin haberse dejado formar. Desean cosechar sin haber sembrado, construir sin haber excavado, amar sin haber sido transformados. El deseo de tener una esposa debe ir acompañado por una búsqueda intencional de madurez. Esa madurez no llega con la edad ni con la experiencia humana. Llega con la obediencia al proceso de Dios, con la rendición total a su voz, con la disposición a dejar atrás lo viejo para recibir lo nuevo. Segunda de Corintios 5:17 lo afirma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta renovación no ocurre en la superficie, ocurre en el secreto, en la intimidad, en los momentos donde nadie ve, pero Dios está obrando. El hombre que vive solo pero desea formar una familia necesita comprender que Dios no está en silencio, sino en trabajo. Y muchas veces ese trabajo se dirige primero al corazón, no para castigar, sino para preparar, no para hacer esperar en vano, sino para forjar en lo profundo aquello que sostendrá la bendición cuando llegue. Porque el amor no se sostiene con emociones, se sostiene con compromiso, con sacrificio, con carácter. Y el carácter no se hereda, se desarrolla. En Hebreos 12:11 leemos: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese fruto es el que Dios espera ver antes de entregar una compañera. La sanidad interior es una condición indispensable para la edificación de una familia según el corazón de Dios, porque las heridas no tratadas se convierten en patrones destructivos. El hombre que no ha perdonado a su padre, que no ha sanado la traición de una relación pasada, que no ha confrontado sus inseguridades, terminará repitiendo ciclos que Dios desea cortar. Pero para que eso ocurra, debe permitir que la luz de la palabra ilumine su interior. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa penetración no es cómoda, pero es necesaria, porque solo lo que ha sido expuesto puede ser transformado. El hombre que ora por una esposa debe primero orar por un corazón conforme al de Dios, porque no se trata solo de tener compañía, sino de tener la capacidad de reflejar el amor del Padre en la intimidad del hogar. Ese amor no se improvisa, se aprende en la presencia de Dios. Se cultiva en la obediencia, se fortalece en la adoración, se confirma en la palabra. Cuando un hombre ama a Dios con todo su ser, está listo para amar a una mujer con fidelidad, porque su amor no dependerá de sus emociones, sino de su pacto. Un pacto que no se rompe con las tormentas, que no se debilita con el tiempo, que no se contamina con las presiones externas. Un pacto que nace en Dios y se sostiene en Él. El tiempo de preparación no es tiempo perdido, es tiempo consagrado. Es un altar donde se forja lo eterno. Cada día de espera, cada oración no respondida, cada silencio divino forma parte de una obra mayor. No hay oraciones ignoradas en el reino. Hay oraciones que están siendo respondidas con procesos, con formación, con refinamiento. El oro no se forma en el frío, se forma en el fuego. Así también el carácter. Y ese carácter es la base de un matrimonio sólido. Cuando el hombre comprende esto, deja de quejarse y comienza a rendirse. Deja de pedir y empieza a escuchar. Deja de correr tras una esposa y comienza a correr tras Dios. Y en ese camino, la promesa encuentra su cumplimiento.
El deseo de formar una familia es noble, pero debe estar enraizado en la obediencia, no en la urgencia, no en la carencia, no en la comparación con otros. Debe nacer del Espíritu y ser sostenido por la fe. El hombre que anhela una esposa debe convertirse primero en el hombre que Dios desea entregar. Y esa transformación es personal, íntima, profunda. No se mide en logros, sino en entrega. No se basa en apariencias, sino en frutos. No se alcanza con esfuerzo humano, sino con rendición espiritual. Dios no está buscando hombres perfectos, sino hombres dispuestos a ser moldeados, corregidos, dirigidos, dispuestos a dejar atrás lo que les impide avanzar, dispuestos a renunciar a sus planes para abrazar el diseño eterno. El deseo de formar una familia es una semilla, pero esa semilla necesita tierra fértil, agua constante y tiempo bajo el sol. Solo así germina, solo así da fruto. El proceso no puede ser acelerado, pero sí puede ser aceptado con humildad. Hoy es tiempo de volver el corazón al Padre, de permitir que su Espíritu revele lo que aún necesita ser sanado, de dejar que la palabra desarraigue lo que impide el crecimiento, y de caminar cada día con la certeza de que Dios no olvida las oraciones, sino que responde con un plan más grande que el deseo humano. Cuando el corazón está listo, la promesa llega, no antes, no después, en el tiempo perfecto. Y cuando llega, no solo llena un vacío, sino que confirma un propósito eterno. En la profundidad del diseño divino, la masculinidad no fue concebida para vivir en aislamiento. Desde el primer aliento soplado sobre el polvo, el hombre fue creado para relacionarse, para liderar desde la conexión, para reflejar a un Dios que es en sí mismo comunidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La esencia masculina encuentra plenitud cuando se despliega en propósito compartido, en entrega sacrificial, en servicio amoroso. El aislamiento prolongado, lejos de alimentar esa identidad, la desdibuja. Lo que comenzó como una etapa puede convertirse en una prisión emocional si no se reconoce el momento en que la soledad ha dejado de ser formación y se ha transformado en evasión. La palabra de Dios no deja dudas. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Esta afirmación no se refiere solo al estado civil, sino a una condición existencial. La soledad no es el estado final para el hombre, sino un tránsito hacia una vida de responsabilidad, comunión y propósito colectivo. Cuando un hombre permanece solo sin dirección, se produce una desconexión que afecta su diseño original. El aislamiento puede ser útil cuando es temporal y dirigido por Dios, pero puede deformar si es alimentado por miedo, orgullo o apatía. No hay crecimiento pleno en una vida desligada de relaciones significativas. El carácter no se perfecciona en el encierro, sino en el roce, en la interacción, en el dar y recibir constante que desafía al ego y moldea el espíritu. El hierro con hierro se afila, como dice Proverbios 27:17, y eso solo ocurre en contexto relacional. La masculinidad bíblica no florece en la autodependencia ni en la indiferencia, sino en la entrega a una causa mayor, en la construcción de vínculos que reflejan el reino de Dios. Un hombre puede construir muros a su alrededor pensando que se protege, cuando en realidad se encierra. Puede llenar sus días con actividades, metas individuales y logros personales, sin notar que su alma se está secando por falta de conexión real. El hombre fue diseñado para ser cobertura, guía, reflejo del amor de Dios hacia otros. En Efesios 5:28-29, la Escritura dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Este pasaje no habla solo del afecto, sino de una responsabilidad profundamente espiritual y relacional. El hombre no puede sustentar ni cuidar a otros si primero no ha entendido que fue creado para hacerlo. No puede reflejar a Cristo si ha decidido vivir desconectado del propósito de amar. El aislamiento prolongado termina erosionando el propósito. Cuando el hombre se acostumbra a vivir solo,
puede comenzar a creer que no necesita a nadie, que está mejor así, que las relaciones son un riesgo innecesario. Esa mentalidad no proviene del espíritu, sino del alma herida o del razonamiento orgulloso que se opone al diseño del cielo. En 1 Corintios 12, Pablo habla del cuerpo de Cristo como una unidad compuesta de muchos miembros, donde ninguno puede decir al otro, no te necesito. Este principio aplica también al hombre individual. Cuando un hombre dice, puedo solo, niega una verdad fundamental. Dios nos creó para vivir en interdependencia, para hacer edificación mutua, para reflejar su imagen a través del vínculo. La masculinidad que se aísla se desvirtúa, pierde sensibilidad, se vuelve áspera o indiferente y deja de ser canal de bendición. La fuerza del hombre no se mide por su capacidad de estar solo, sino por su capacidad de amar, de servir, de sostener. Jesús, el modelo perfecto de hombre, nunca caminó solo por elección. Aun siendo autosuficiente como hijo de Dios, eligió vivir en comunidad, formar discípulos, llorar con sus amigos, compartir la mesa, caminar acompañado. En Juan 15:15, Jesús les dice a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos. La masculinidad divina se manifiesta en la vulnerabilidad santa de caminar con otros. Aislado, el hombre puede protegerse del dolor, pero también se priva del crecimiento. Puede evitar conflictos, pero también el desarrollo. Puede esquivar el rechazo, pero también la redención que ocurre en la relación. Una vida masculina que se cierra al vínculo pierde su eje, porque en la interacción con otros, el hombre no solo da, también recibe corrección, consuelo, visión y dirección. Cuando se corta ese flujo, comienza a vivir según sus propias conclusiones, alejándose poco a poco del consejo, del cuerpo, del diseño. En Proverbios 18:1 se lee, el que se aísla busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Este aislamiento no es noble, es rebelde. Es un intento de autonomía que no proviene del cielo, sino de la carne. Es una negación del principio de sujeción mutua, de comunidad, de corresponsabilidad. No hay honra en la soledad autoimpuesta cuando ésta nace del deseo de evitar el compromiso. La verdadera masculinidad se mide en función de su capacidad para asumir responsabilidad relacional, no en su habilidad para escapar de ella. Dios no diseñó al hombre para estar en el margen, lo diseñó para estar en el centro del propósito, edificando, protegiendo, proveyendo, liderando en amor. Cuando un hombre decide vivir al margen, renuncia a esa asignación. Se desconecta no solo de los demás, sino también de sí mismo. Comienza a ignorar áreas de su vida que solo se desarrollan cuando está en relación con otros. Las emociones no se afinan en soledad, se afinan en el trato. La paciencia no se entrena en el vacío, sino en la fricción. La compasión no se activa en el encierro, sino en el encuentro. El dominio propio no se afirma con pensamientos, sino con acciones concretas que implican convivencia, entrega. Una masculinidad que se aísla también corre el riesgo de deformar su entendimiento de autoridad. Sin relaciones que lo desafíen, el hombre puede comenzar a verse como medida de todas las cosas. Puede alimentar ideas erróneas sobre el rol del liderazgo, creyendo que este es poder o control, en lugar de servicio y entrega. Jesús confrontó este modelo cuando lavó los pies de sus discípulos y dijo, el que quiera ser el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 23:11. Sin relaciones que lo expongan a la necesidad de servir, el hombre corre el peligro de convertirse en alguien que exige sin dar, que manda sin amar, que se impone sin cubrir. El liderazgo bíblico comienza en la mesa, no en el trono. Y la mesa es lugar de encuentro, de vulnerabilidad, de conversación. La vida del hombre que vive solo sin esposa puede caer en rutinas que lo desconectan de su misión relacional. Puede creer que su manera de vivir es más eficiente, más libre, más conveniente. Pero el propósito eterno no fue diseñado para la eficiencia, sino para la transformación. Dios no busca hombres que simplemente hagan lo correcto, sino que vivan conforme a su diseño. Y ese diseño exige interacción, pacto, comunión,
No hay plenitud en la productividad si no hay comunión. No hay fruto que perdure sin siembra en relación. No hay impacto eterno desde una vida centrada únicamente en sí misma. La masculinidad bíblica es un reflejo de Cristo, y Cristo es relación viva, no concepto abstracto. El hombre que se aísla se arriesga a desarrollar una espiritualidad sin cuerpo, una fe sin práctica, una devoción que no se traduce en acciones concretas hacia otros. Primera de Juan 4:20 lo resume así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. La fe auténtica se manifiesta en la relación. No puede haber amor genuino a Dios sin amor manifiesto al prójimo. El hombre que busca vivir conforme al diseño celestial debe entender que no fue llamado a aislarse, sino a reflejar el carácter del reino en cada vínculo que cultiva. La restauración de la masculinidad comienza cuando el hombre reconoce que su fuerza no está en lo que evita, sino en lo que asume. Cuando deja de temerle a la vulnerabilidad, cuando se atreve a compartir su vida, no desde la necesidad, sino desde la plenitud, cuando comprende que ser cabeza no significa dominar, sino sostener, que ser líder no implica tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a amar primero, que su diseño no es sobrevivir solo, sino construir junto a otros. La masculinidad no encuentra su forma en la distancia, sino en la entrega. La soledad que fortalece es la que tiene fecha de salida. El aislamiento que forma es el que tiene propósito. Pero cuando el aislamiento se prolonga y comienza a definir la identidad del hombre, se convierte en un obstáculo espiritual. El enemigo busca hombres desconectados, porque un hombre aislado es más fácil de engañar, más vulnerable a la confusión, más proclive a justificar lo que el espíritu no aprueba. La serpiente no habló a Eva en comunidad, habló en el aislamiento. Cuando el hombre permanece solo fuera del diseño de Dios, abre espacio para argumentos que no nacen de la verdad, sino de la distorsión. Por eso es vital discernir si la soledad es una asignación divina o una evasión personal. Volver al diseño de Dios implica aceptar que la plenitud del hombre se activa en la relación, que su misión no se cumple en el encierro, sino en la apertura, que su llamado no se sostiene en lo que logra solo, sino en lo que edifica con otros, que la imagen de Dios en él se refleja con más fuerza cuando ama, cuando sirve, cuando se entrega. La restauración del propósito masculino comienza cuando se reconoce que no fue creado para caminar solo, sino para dejar huella junto a otros. No hay madurez espiritual sin comunidad. No hay desarrollo masculino sin vínculo. No hay plenitud en la soledad cuando ésta contradice el diseño eterno. El hombre fue llamado a amar como Cristo, a edificar como Pablo, a cuidar como José, a liderar como Nehemías. Ninguno de ellos lo hizo en aislamiento. Todos caminaron acompañados, desafiados, sostenidos, porque la masculinidad que transforma no es la que se protege, es la que se entrega. Un hombre que vive solo sin esposa debe examinar su soledad, no con ojos humanos, sino con discernimiento espiritual. Preguntarse si está allí por propósito o por evasión, si su aislamiento lo está acercando a Dios o alejando de su diseño, si está siendo formado o deformado. Porque la masculinidad fue creada para el encuentro, no para el encierro, para el pacto, no para el repliegue, para el liderazgo relacional, no para el control individual. La restauración comienza con una decisión: dejar de conformarse con menos de lo que Dios diseñó y volver al lugar donde la masculinidad florece, donde el propósito se activa, donde la identidad se alinea. Ese lugar no es la soledad, es la comunión viva con Dios y con los demás. Es ahí donde el hombre vuelve a ser lo que fue creado para ser. La restauración interior es la base sobre la cual Dios edifica un hogar sólido. Antes de entregar una esposa, Él se encarga de purificar al hombre en lo más profundo, no solo para proteger a la mujer que será confiada a su cuidado, sino para que el hombre mismo no destruya lo que tanto anhela recibir. Cuando el corazón no ha sido sanado, toda relación se convierte en reflejo de heridas no tratadas, y el matrimonio, lejos de ser una bendición, se transforma en un campo de batalla,
donde el alma no preparada reacciona, hiere y repite patrones destructivos. Por eso, la formación de un esposo conforme al corazón de Dios no empieza con una promesa, sino con una rendición. No empieza con la llegada de alguien, sino con la restauración del alma. Dios trata con lo que está oculto, no con lo visible. El hombre que vive solo sin esposa y desea unirse en pacto debe entender que Dios escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 afirma que la palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que discierne lo más íntimo. Ese discernimiento no busca condenar, sino revelar. Lo que permanece escondido termina creciendo en las sombras, pero lo que es expuesto en la luz puede ser transformado. Las emociones reprimidas, los temores encubiertos, la vergüenza del pasado, el orgullo disimulado, todo debe ser confrontado por la verdad. Solo así puede el hombre ser libre para amar como Cristo, sin expectativas enfermizas ni demandas egoístas. David clamó en el Salmo 51:10: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese clamor debe ser el punto de partida, porque no se trata de ser un buen hombre en apariencia, sino de ser un hombre restaurado en lo interior. La restauración no siempre es visible de inmediato, pero sus frutos son evidentes en la obediencia, la humildad, la paciencia y la compasión. Solo cuando el hombre ha pasado por ese proceso, Dios puede confiarle una esposa sin riesgo de que su inmadurez dañe el propósito. No es el conocimiento lo que lo hace apto, sino el carácter. No es su experiencia lo que lo autoriza, sino su disposición a dejarse moldear. Cuando el corazón ha sido restaurado, el amor fluye sin condiciones. No busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no guarda rencor, ama porque ha sido sanado, sirve porque ha sido quebrantado, lidera porque ha aprendido a obedecer. Esa es la clase de esposo que Dios está formando en el secreto, en la intimidad, en la espera. El hombre que se rinde a ese proceso podrá recibir lo que ha pedido, no por mérito, sino porque ahora está listo para sostenerlo, porque Dios no entrega promesas para que se rompan, sino para que reflejen su gloria. La soledad, cuando es comprendida desde la perspectiva de Dios, puede convertirse en el escenario donde nace el llamado más alto. No todos los hombres están destinados al matrimonio, y no todos los que permanecen solos están incompletos. Hay hombres que han sido apartados por el cielo, no por descuido, sino por un diseño diferente, porque su consagración no está ligada a formar un hogar, sino a extender el reino con una libertad que solo la soltería puede permitir. El apóstol Pablo lo enseñó con claridad al decir en 1 Corintios 7:32: Quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Este enfoque no exalta la soledad como superior, sino que la reconoce como una asignación sagrada para ciertos hombres cuyo propósito requiere una disponibilidad total. La vida sin esposa no necesariamente indica una carencia. A veces es una señal de que Dios desea desplegar algo que no podría desarrollarse en un contexto matrimonial. En los planes eternos del reino hay tareas que exigen un nivel de enfoque que no permite la distracción emocional de una relación. Jesús mismo vivió sin casarse, y en él vemos el ejemplo más alto de una vida plena, abundante y completamente entregada. Su soltería no fue un accidente, fue una elección alineada con el propósito eterno. Su tiempo, su cuerpo, su energía, todo fue dirigido hacia una misión que requería completa disponibilidad. En su ejemplo comprendemos que la plenitud no depende del estado civil, sino de la obediencia al llamado divino. Un hombre que vive solo debe preguntarse si su soledad es parte de esa consagración. No todos lo serán, pero aquellos que sí lo son, experimentan una gracia especial para caminar en fidelidad sin necesidad de una compañera. En lugar de luchar contra su condición, deben aprender a abrazarla como una plataforma para servir,
para interceder, para edificar vidas con una intensidad que no podría lograrse en otro estado. No se trata de renunciar por resignación, sino de aceptar una elección divina que otorga una herencia distinta. Isaías 56:5 declara: y les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Este pasaje es un recordatorio poderoso de que hay honra reservada para los que viven entregados completamente a los asuntos del reino. Cuando la soledad es una plataforma, deja de sentirse como una pérdida. El corazón se ordena bajo la voluntad de Dios y la mente se enfoca en lo eterno. Se sirve sin distracción, se ama sin división, se vive con una pasión indivisible. El hombre que ha sido llamado a vivir sin esposa no está incompleto, está consagrado. Su vida se convierte en un altar permanente, en una ofrenda continua, en un testimonio del poder de vivir para uno solo, Cristo. Esa vida, aunque diferente, no es menor, es sagrada. Cuando un hombre vive solo sin esposa, también se enfrenta a una pregunta silenciosa que pesa en lo más hondo. ¿Qué valor tiene mi vida cuando nadie me espera al volver a casa? Esta es la dimensión menos visible, pero no menos real, de la soledad, el sentido de pertenencia. Porque más allá del llamado, de la preparación, del carácter o del propósito, todo corazón humano anhela ser visto, reconocido, necesitado. Sin embargo, esa necesidad solo puede ser colmada plenamente por aquel que nunca olvida, nunca abandona y siempre está presente. Salmo 27:10 lo declara con fuerza: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Es esa presencia permanente la que le da valor al hombre, incluso cuando no hay otros rostros a su alrededor. Dios no mide el impacto de una vida por los vínculos humanos que la rodean, sino por la obediencia con la que se entrega cada día. El hombre que vive solo no está al margen del plan divino. Está en el centro de una historia que solo él puede escribir con Dios. No importa si su casa está en silencio, si su agenda no está marcada por aniversarios o si sus noches no incluyen voces familiares. Su existencia sigue siendo parte del diseño eterno. Y en ese diseño, cada día vivido en fidelidad, cada decisión tomada en integridad, cada oración levantada en secreto, pesa con un valor incalculable en la balanza del reino. La pregunta no es si estás solo, sino si estás completo en aquel que te llamó. Porque solo cuando el corazón se afirma en esa plenitud, puede caminar con seguridad, ya sea hacia una promesa futura o en una vida de consagración. Ningún hombre está fuera de lugar cuando está en la voluntad de Dios. Allí todo tiene propósito. Allí todo encuentra sentido. Allí incluso la soledad se convierte en compañera de lo sagrado.